Sean bienvenidos una vez más a su podcast de confianza, donde estamos entrando por sus oídos y taladrando su cerebro para quedarnos en el fondo de su corazón. Sí, qué poético se escucha, pero así es. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Diana? Una semana más, $1 más. Hola, hola Neto, pues sí, aquí escuchando tu poesía y reflexionando acerca de eso. ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué tal? Hoy no está detrás del vidrio, hoy está aquí junto con nosotros, el buen maestro David. Así es, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Sí, hoy estamos probando una nueva variedad de grabación aquí en el colectivo, que es nuestro equipo portátil, Sí. porque ya platicaremos de por qué estamos haciendo pruebas en el equipo portátil más adelante, entonces vamos a checar qué tal. Espérenme, porque les digo que por eso estamos haciendo pruebas. Ahí está, ahora sí ya me escucho perfectamente bien. Ya. Y estamos haciendo pruebas del equipo portátil porque de eso vamos a hablar hoy. Sí. Y así que pues vámonos, arranquémonos. Y así es, hoy vamos a platicar acerca de todo, por qué estamos haciendo pruebas, porque realmente queremos seguir saliendo, queremos avanzar, queremos hacer nuevos proyectos. Entonces vamos a comentarles un poquito de todo esto. Sí, así es, Neto. Hace poco, bueno, en la temporada pasada, justamente la iniciamos platicando de cómo surgió el colectivo, ¿no? Sí. Esos planes que alguna vez tuvimos, o esos sueños de decir, ay, pues vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿no? Entonces, pues realmente, después de 12 años, Suena sí, mucho. suena mucho y alguien diría, ay, hasta después de 12 años se decidieron o tomaron esa iniciativa. No, la verdad es que es un plan que tenemos desde hace mucho tiempo, ¿no? El encaminar el colectivo hacia otros rumbos o quizá por los mismos rumbos, pero ya con otros objetivos. Yo creo que es el siguiente paso, ¿no? No es que hayamos tomado, apenas se nos haya ocurrido, sino que fue un caminar. Tuvimos que ir caminando poco a poco en todo este lapso. Empezamos como todos, ¿no? Con poquito, en lo básico. Hemos ido creciendo y queremos seguir creciendo, no nos vamos a detener. Y pues esto es el siguiente paso, no es que apenas y que nos hayamos tardado. Quizás sí nos tardamos, pero es el momento justo, ¿no? Para todas estas actividades, porque dentro de las actividades, pues también el maestro tiene una carga muy importante y no podía haberla hecho sin haber antes preparado. Entonces, porque seamos sinceros, ahora que ya es maestro, pues sí se le nota una diferencia. Sí, fíjate que justamente ahora en diciembre que estábamos preparando lo de las pastorelas, Sí, le hicieron un comentario, ¿no? El de, es que sí pareces maestro, ¿no? O sea, Ahora ya cuando, parezco maestro. sí, cuando sí. empezó a dirigir, a explicar y todo, o sea, la respuesta de esta amiguita fue, "Ah, pareces maestro", y yo, pues es que es maestro. Sí, ahora sí ya es maestro, Ahora soy maestro. oficialmente. Sí, bueno, como os comentábamos, ya en algunos programas habíamos hecho hacia dónde queríamos, bueno, cómo habíamos empezado y cuál era como que las directrices del colectivo, ¿no? Eh, Sin duda alguna, lo que en un principio nos unió, pues fue justamente esto de andar de pata de perro. La guasa. Bueno, aparte, ¿no? Pero andar de pata de perro, en festividades, en comunidades, viendo cómo se hacían ciertas fiestas, ciertas tradiciones, y que es justamente parte Sí, de lo que vamos a seguir haciendo y vamos a empezar a mostrarles materiales de ello.
como por ejemplo los carnavales, ¿no? Que No, hombre. recientemente se viene la temporada de carnavales. Ya estar en apogeo en algunos lugares. Sí, porque a la fecha de la grabación de este podcast estamos en el mes de febrero, entonces Pues sí. estamos iniciando esta temporada de carnavales, que la verdad resulta bastante satisfactorio cuando nos invitan a sus comunidades y nos dicen, vénganse acá, se pone bien bueno. No, hombre. Y obviamente pues nosotros tenemos esa obligación cultural de poder documentar. Lo hago con una obligación satisfactoria. Exactamente, de poder documentar, no a lo mejor metiéndonos a tanta la investigación, porque aquí hemos visto que a lo largo de los años las festividades van cambiando, entonces más bien nuestra labor es documentar cómo se hace en ese momento, qué se hizo en ese momento. Y Como creo que- dijera Diana, es que son tradiciones vivas. Sí, claro. Entonces van cambiando, van mutando. Entonces, el tener un registro de cómo se hizo, digamos, en este año y que lo vean en 12 años, Sí, por es decirlo, bastante interesante porque, es así como bueno, que, wow. justamente parte también de las actividades del colectivo que hacíamos era la investigación. ¿Sí? Entonces, el hecho de nosotros poder recabar y buscar contenido escrito, fotográfico, que nos pudiera ayudar a saber cómo se hacía anteriormente cierta festividad, nos costó mucho trabajo, ¿no? Claro. Entonces, Sí. más allá de decir o de poder leer la interpretación de alguien que investigó con sus fuentes, con sus datos, el hecho de que tú veas cómo se hace, cómo se realiza, como bien lo dices, en este tiempo, y que lo puedas ver años después, creo que también es parte de lo que queremos lograr, ¿no? Que funcione como esa herramienta que Ese les pueda testimonio. servir, para los que se dedican también a la parte... Sí, sobre todo también generar el registro de, pues, ahorita cómo se ve, por las circunstancias que hay en el entorno, ¿no? Cómo se va a ver en 5 años o en 20 años, igual con todo el entorno, ¿no? Porque realmente, seamos sinceros, algo de lo que pues, nosotros empezamos, y yo lo veía muy distinto, por ejemplo, con el Paseo de San Isidro aquí en Metepec, ¿no? Cómo lo veía yo cuando era chavo y cómo era el entorno y qué pequeñito era y ahora qué grande es, qué contexto tiene, todo eso, y ir generando todos esos historiales y ser parte también de esos generadores de historiales, pues es muy divertido, ¿no? Sí, porque, bueno, recordar que los videos que logramos rescatar del año 92, creo que es el más antiguo, veíamos totalmente un paseo diferente, ¿no? Sí. Entonces, el hecho de poder tener esa comparativa videográfica de cómo se realizaba, cómo se realiza, y a lo mejor poder plantear cómo se realizará, es bastante interesante desde el punto de vista antropológico, ¿no? Claro, y por ejemplo, hace un año nos invitaron a Santa Cruz, Atizapán, Exacto. y fuimos a ver esta parte de el paseo, ¿no? Que se hace, y a mí me llama mucho la atención porque pues a lo mejor fue por una cuestión familiar, porque a quien le tocó ese año pues ser el encargado de la comisión de maestros pues es mi tío, pero el poder rescatar un poquito o documentar de lo que se hizo del paseo, la fiesta, el desayuno, cómo es esa parte de las comisiones y así, y que ese material se publicó en YouTube y que de repente los comentarios eran de, ay, gracias por mostrarnos que en mi pueblo se sigue haciendo y demás, porque es gente que no está ya ahorita en Santa Cruz, que vive en Estados Unidos, sobre todo eran comentarios de gente que vive en Estados Unidos, y que puedas tener ese referente, creo que ahí mi parte antropológica, Sí. o sea, fue así de wow, ¿no? O sea, realmente el decir, pues es que después de 2 años de pandemia y después de 2 años de incertidumbre de si podíamos o no hacer las cosas, cómo las podías hacer o no, Sí. el poder ver que se realiza nuevamente los eventos y eso, es así como que wow, ¿no? Y que tengas un testimonio ahí, que Sobre tengas todo, un referente. fíjense la historia que ahorita menciona Diana, inconscientemente, ¿no? Pero son 2 años, 3 años, si tú quieres verlo, que en 3 años cambió totalmente la dinámica de todas las fiestas, porque se detuvieron todo se detuvo. Entonces, en 2 años, tener un testimonio de hace 3 años y tener un testimonio de este año que comienza, es completamente historias distintas, y sí tendríamos que invítenos a sus fiestas, porque Claro. tenemos que ver cómo es ahora, Sí. después de toda la pandemia, básicamente por todas las reglas que se generaron por la convivencia humana,
cómo es actualmente, a lo mejor sí nos va a decir, pues esto sí sigue, sí se rescató, sigue igual, esto se modificó un poco. Y creo que esa es la parte que nosotros más nos emociona cuando vamos a una fiesta, ¿no? El conocer cuál es su vista, cómo la gente de ahí lo ve y sobre todo pues el cariño humano, ¿no? Realmente nos llena mucho cuando nos invitan a un taquito O dos. o dos, ¿no? Sí, el hecho de que, insisto, ¿no? Tú puedas documentar algo, dejar testimonio de eso y que alguien lo pueda ver y diga, oye, mira, o sea, lo siguen haciendo o ay, o sea, yo recuerdo cuando lo veía, cuando yo estaba ahí. A lo mejor alguna vez decías, Neto, ¿no? Eso de jugarle con la nostalgia también, pero no es jugar con la nostalgia, es realmente mostrar lo que está sucediendo en este momento o en estos años. A la fecha seguimos teniendo, por ejemplo, comentarios de los paseos de San Isidro que están publicados ahí en YouTube, ¿no? Y de repente gente que te dice, ay, sí, yo me acuerdo cuando fui hace tantos años, o del mercado de Ixtlahuaca, que también es uno de los videos que tiene más comentarios. Sí. Gente que te dice, ay, es que cuando yo vivía allá iba los lunes y me comía mi taquito, no sé qué. Entonces de repente dices, oye, o sea, es que eso quiere decir que entonces realmente estamos mostrando lo que es. Sí. No estamos haciendo un trabajo, claro que lleva una producción, claro que lleva una edición, pero no porque querramos poner solamente lo más bonito, lo que se ve, o sea, no, sino por el hecho de que por cuestiones de tiempo y de técnica, pues debe de tener un trabajo de producción. Sí, sobre todo que el canal va más hacia la parte humana que a la parte de demanda o de parte política, ¿no? Ah, sí, hemos tratado de evitar esa parte, ¿no? Sí, realmente es muy difícil. Y sobre todo a lo mejor tratar de emitir juicios sobre lo que vemos, ¿no? Sí. Porque indudablemente tú no nos dejas mentir, parte de las normativas antropológicas de la investigación, pues es no alterar la escena, ¿no? No claro, involucrarte tanto. Pero bueno, al final de cuentas, el hecho de que podamos ser testigos de cómo lo realizan y de que nos inviten y de que nos digan, es que aquí se hace por esto, se baila esto, se come esto, o se hace tantos días por tal o tal razón, creo que es parte de lo que nosotros podemos dejar como parte del legado cultural del colectivo. No solo dejar, también disfrutar, porque cuando nos dicen, es que esto se come aquí, y te dice, pruébalo. Y yo, bueno, pues ¿quién le hace feo a un pulque, no? Ajá, claro, sí. Sí, o sea, es esa parte. Y ahorita decía David, el que no está permitido emitir juicios, es correcto, ¿no? No, o que no te involucres tanto, no es que no te involucres, es que le des voz a quien está haciendo las cosas. Sí. Porque si entonces vas a hablar desde tu perspectiva, pues no vayas. Pues cuentas tu historia a través de otras personas. Claro, ¿no? Y creo que lo hemos hecho a través también de estos podcasts, de repente decir, mira, cuando fuimos a tal lugar, nos dijeron esto y yo creo que, o yo consideré esto, ¿no? A mí me sucedió esto. Está la otra parte, o sea, creo que tenemos también la oportunidad de dar nuestra opinión. Seamos sinceros, por eso también son los podcasts. Los podcasts es nuestra opinión, sí, pero cada quien es responsable de lo que emite y no representa el pensamiento de este podcast. Del colectivo, porque al final de cuentas, a lo mejor ahorita estamos 3 personas, pero hemos estado más en esta mesa platicando. Y todos pensamos distinto, es más, hasta nosotros 3 luego estamos ahí discutiendo, ¿no? Sí, si pudiéramos grabar un de estos, una conversación que tenemos antes de los podcasts, creo que se darían cuenta de que definitivamente tenemos pensamientos muy distintos. Se odian estos muchachos. O terminando los podcasts. Sí, pero es esa esencia, ¿no? El que podamos compartir, el que podamos dar nuestros puntos de vista desde nuestra experiencia y es hacia donde queremos ir. Queremos seguir trabajando con este colectivo, profesionalizarlo en muchos sentidos porque pues empezamos por un gusto, pero nos hemos dado cuenta de que efectivamente podemos hacer más y aportar más. Sí. No solamente a nuestro entorno cercano, sino más allá y también pues recibir algo, ¿no? Sí. Sí, sobre todo recibir. Sí, sobre todo recibir. Sí, y esta parte también que es parte con lo que iniciamos es justamente llevar, además de conocer esas actividades culturales, es conocer las actividades, las costumbres de las zonas, conocer las actividades culturales de las personas, ¿no? Sí. Ya sea, por ejemplo, en este caso de aquí de Metepec, los artesanos, o las actividades como, por ejemplo, nuestros amigos de Ixtlahuaca que se dedican al cultivo de los hongos. Sí, y sobre todo, entender que dentro de cada comunidad, que es la misma comunidad, cambia mucho el entorno de una
un oficio a otro, de una creencia a otra, es más, y cualquier cosa la hace distinta, ¿no? Entonces, es conocer un poco. Nosotros, eso es lo que intentamos. El podcast es netamente nuestra opinión. En los reportajes es un reflejo, tratamos de reflejar un poco, de recopilar, hacer un archivo Así es. para que quede, ¿no? Y que sea un punto de opinión. Y a lo mejor en un momento de esos, Miguel, fíjate, que seamos una cita de una tesis. Ay, no manches. Según el Chido, ¿no? colectivo, según el colectivo, Colectivo. ya me imagino ante los sinodales, según el colectivo 24 notas, comentan que la barbacoa sabe mejor de chivo que de perro. No, fíjate que es curioso, pero bueno, ahora que estuvimos ahora, ¿no? Hace años que estuvimos en el coloquio internacional allá en el Museo de en el Museo de Antropología. Antropología e Historia, justamente dentro del marco de la Feria Internacional del Libro, era interesante ver cómo la mayoría de los trabajos que se presentaron, si no es casi 90%, pues eran de estudiantes, eran de escuelas, eran de universidades, o eran de investigadores que trabajaban para ciertas universidades o instituciones, ¿no? Y ahí vamos nosotros, ¿no? Como independientes, decir, hey, acá también se hace algo. Sí. Entonces, creo que es parte de las gratificaciones que nos ha dado las actividades dentro del colectivo, porque quiere decir que los trabajos que hemos hecho pues tienen esa calidad para poderse mostrar en ese tipo de escenarios. de escenarios, Y ¿no? creo que, bueno, por ejemplo, ahorita Neto dice, el podcast es nuestro espacio para emitir nuestra opinión. Sí, pero también hemos invitado expertos. Sí. También hemos trabajado con personas que sí, o sea, netamente se dedican a eso, son expertos en el tema y que por supuesto que tienen una opinión profesional, una opinión a partir de su experiencia y por supuesto que puede ser un referente para citar en un trabajo. Ellos tienen su opinión profesional y nosotros tenemos nuestra duda profesional. Exacto. Claro, porque también nosotros somos esa parte externa, ¿no? A Sí. veces a sus actividades, el decir, oye, bueno, yo no me dedico a eso, pero a mí me interesa esto. Sí. Y seguramente es una pregunta que mucha gente se hace. Sobre todo, seamos sinceros, muchos de estos profesionales que vienen, pues son cosas que nos llaman la atención y sobre todo que le queremos enseñar desde nuestro punto y desde nuestra ignorancia, que conozcan, ¿no? Pues oye, sí trabajan hongos, pero pues que los hongos nomás no son los setas y los champiñones. Exacto, sí, 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 o sea, sí, por ¿no? ejemplo, con nuestros amigos de Fungitarra que realmente aprendimos muchísimo y que tenemos pendiente una visita con ellos para aprender más, pero ahora ya está con imágenes, ¿no? Sí, ya. O por ejemplo, cuando ha venido Beto y Chío a hablarnos de la parte psicológica, Ujú. ¿no? Yareli con la cuestión de nutrición, Sí. que por cierto también escuchen a Bien Nutrir, por favor. Ah, sí, sí, exacto, sí, sí, sí. Otro Sí. podcast. Otro podcast. Otro podcast, personas que nos han dado opiniones realmente con un sustento. Sí, entonces igual que conocemos, o a lo mejor no son temas que nos llamen la atención, pero una vez escuchándolo nos atrapan. Por ejemplo, nuestro amigo el historiador, Rafa, No, ¿no? Marco. Marco. Marco y Sergio. No, Sí, Sergio de Islahuaca. Sergio de Ixtlahuaca, no, Marco de el Toluca. que hace los recorridos, Sergio, Marco. Marco Gómez. Marco, por ejemplo, la neta ese día nos tenía aquí embobados. Si ustedes en ese podcast no nos escucharon hablar, no es porque no hayamos querido hablar, es que No. estábamos, o sea, y de verdad, Marco estaba a la distancia, lo teníamos solamente en una pantalla, estábamos embelesados con la Sí. pantalla, viéndolo y escuchándolo, y no podíamos así de, ¿qué? Ajá, ok, sí, ajá, Sí, pero... ya tengo que preguntar aquí, Sí. ¿verdad? Ajá, o sea, realmente también nosotros aprendemos mucho. Sí. Sí, por eso, sí, los profesionales, y nosotros con nuestra duda profesional. Y también creo que eso va mucho de la mano con otra de las prerrogativas del colectivo, que era justamente acercar esta parte cultural a las demás personas que por X situaciones no estaban tan metidas o no estaban tan involucradas en ello, ¿no? El hecho de que podamos hoy decir que hemos montado obras de teatro con gente que no se dedica a eso, que hemos apoyado a gente que hacer o presentarse en escenarios cuando jamás pensó Sí. presentarse en algún escenario, o hacer colaboraciones con diferentes instituciones que se dedican a la enseñanza musical y poder haber realizado un día de un festival musical Sí, llamado completo. Itacatepal Corazón. Sí. Creo que es Tendremos que retomarlo, difícil, pero vamos a Sí, hacerlo. sí, sí, y creo que también eso nos da
o nos deja un poco más ese compromiso de continuar con esas actividades, porque nos dimos cuenta de que inclusive dentro de nuestro entorno, que es muy, digamos, si lo quieres dar aquí, muy, muy cercano, Toluca, Metepec, sus alrededores, hay gente que, a pesar de que hay muchas posibilidades para acercarse a las obras de teatro, a los conciertos, al dibujo, a la pintura, hay comunidades que está muy difícil que accedan a ello, ¿no? O bien complicado que esos eventos lleguen hasta sus comunidades o que ellos se puedan desplazar. Y el hecho de, no sé si ustedes recuerdan cuando nos llevaron a Santiaguito Coaxusco. Sí, Santiaguito Coaxusco en Tenango. Ajá. El tipo de recibimiento de los chavitos, íbamos por una presentación, terminamos dando 2 a la mera hora, ¿no? Y acabar con un montón de chavitos ahí alrededor del escenario, todos sentados en el suelo, creo que es gratificante el ver cómo te responde la gente. Sí, bueno, ese día me llenó bastante porque público más complicado, niños. Sí. No le gusta, se va y se distrae, ¿no? Pero algo que de rescatar ahorita en todo el comentario es lo que decíamos, ¿no? Nuestra misión, visión y objetivo. Creo que uno de nuestros objetivos o de nuestras misiones fue siempre el sacar la cultura de esos lugares doctos para llevarla a los lugares donde está la gente de pie, ¿no? Fíjate que ahorita que mencionan eso, afortunadamente tuvimos la experiencia en diciembre de montar la pastorela, ¿no? Sí. Que después de muchos años no habíamos hecho pastorela, habíamos hecho diablorela, pero no pastorela. Pero no pastorela. Y volverla a montar, y con personas, o sea, donde las edades iban, o sea, de extremo a extremo, porque teníamos nuestros 2 pequeños de 9 años, que tremendísimos, pero me encantaba su profesionalismo porque eran los que estaban más preocupados porque llegaran temprano a los ensayos, porque se aprendieran el guión, porque las cosas fueran lo mejor posible. Y tener nuestro otro extremo, nuestros adultos mayores que totalmente comprometidos con la causa, con la obra, independientemente de que porque a lo mejor pues era una cuestión de servicio en su iglesia, en su parroquia, pero creo que también la experiencia que se les brindó, o sea, la oportunidad que ellos tuvieron de explorar, el presentarse frente a la gente en un escenario, el tomar un personaje, fue muy, muy gratificante y definitivamente ver el resultado de ese trabajo, que íbamos por 2 presentaciones y tuvimos 4 presentaciones. 4 presentaciones, sí. ¿No? Pero además, la parte, no sé ustedes, el hecho de, bueno, ahí teníamos un compañero que era Rafita, que tenía una debilidad visual y que él mismo se recluía en algunas, ¿no? Porque decía, no, pues yo no puedo, yo no esto, ¿no? Y el hecho de decir, o sea, tomarlo en cuenta como cualquier persona y vas con este personaje. Sí. También el poder para ellos mismos demostrarse de lo que son capaces, ¿no? De lo que ellos no pensaban hacer, el hecho de que se pudieran aprender los diálogos, de que pudieran darle esa individualidad a su personaje, ¿no? Sí, que salieran de sí mismos y encontrarse en alguien más, ¿no? Uh-huh. Y ver todo ese avance que tuvieron, ¿no? Y sobre todo, pues sí, lo menciona Diana, ese compromiso que tuvieron y todavía en todas esas así como que apatías, porque sí tenían de repente unas apatías que decías, bueno, está bien, pero te entiendo por qué, porque vienes pues a lo mejor de una cuestión laboral, a lo mejor vienes cansado y todavía dices, voy a ver lo de la pastorela. Pero aún así creo que salió bien, sí se animaron bastante y, uh-huh. Y bueno, a lo mejor no estuviste en la última presentación, Neto, porque fue entre semana y temprano, pero nos sucedió algo y fue muy curioso, ¿no? No llegaron 2 personajes. Ah, sí, cierto. Y fue así de, no manches, ¿y ahora? ¿No? Y luego no era aquí cerquita. No era aquí cerquita, y estábamos a medio monte, literal, a medio monte. A medio monte. Les dije, chispas, y ahora, pues me encantó el hecho de que no faltó, entre ellos, pues al ser una comunidad parroquial, se acercaron a otras personas y, oye, ¿nos puedes echar la mano? No sé qué. Y de verdad, increíble, pero cierto, las personas que acabaron apoyando en esa presentación tuvieron 2 horas para ensayar su guión. 2 horas. Sí. Y lo sacaron. Bueno. Y con todo y a mí me encantó porque estos personajes se tenían que apoyar en uno de nuestros pequeños, ¿no? Uno de los chiquitos de 9 años. Y el chiquito era el que les decía, y ahora tienes que hacer esto, y ahora tienes que decir esto. Y decías, wow, o sea, también ese compromiso de ellos, a mí me sorprendió. Sí.
Sí, entonces, bueno, creo que vamos hacia allá. Incluso tuvimos la experiencia también de hacer otro tipo de material cuando hicimos lo de la Diablorela grabada. Que también fue una Sí. experiencia que, Sí. fíjense, eso fue muy curioso, ¿no? Porque los ensayos eran virtuales. Sí. Toda la lectura de guión fue virtual, porque justamente estábamos en pleno apogeo de la pandemia. O sea, diciembre de 2020. Y el hecho de lanzar una convocatoria en un grupo de ventas y eso, o sea, que hoy he de decirles, ya no existe como tal el grupo de Sueños en Acción, desapareció esta comunidad en sí, pero nos dejó grandes amigos también, grandes colaboradores, Muchos contactos. muchos contactos, Sí. y esa Diablorela que se grabó fue también bien impresionante porque, uno, teníamos que hacer ensayos virtuales porque no nos podíamos ver, tuvimos 2 ensayos presenciales, Sí. y cuando tuvimos esos ensayos fue solamente para afinar detalles. Y el día de la grabación, o sea, fue con lo que teníamos grabar o sea, se pudo. Pero creo que hoy vemos el resultado. Y si no han visto la Diablorela, también está en nuestro canal de YouTube. Y dices, no manches, ¿en serio? O sea, lo logramos con poco equipo, poco personal. Estábamos atravesando una situación bien difícil como colectivo en el sentido emocional. Y aún así lo sacamos. Y aplicamos Sí. la de el show tiene que continuar. Efectivamente, así es. Y eso nos lleva a la siguiente, ¿no? Que era la parte de involucrarse un poco más con esta cuestión artístico-cultural en el sentido de poder ofrecer algunos cursos, ¿no? Que habíamos pensado desde hace mucho tiempo que el colectivo funcionara como esta parte, pues como de semillero, por así decirlo, en diferentes tipos de cursos. Creo que en este tiempo es como que ya empezamos a desarrollar esa idea, ya la vamos a llevar a la práctica. Y también era pretexto para poder realizar este podcast, el poder decir que, bueno, estos cursos ya van a estar disponibles, ¿no? A través de nuestra página, a través de nuestros números. El hecho, ahorita vamos a empezar con las clases de música, que es parte de lo que ha sido el colectivo. En el colectivo siempre vamos a encontrar actividades que tengan que ver con la música. ¿Quién sabe por qué? Música. Y sí, justamente ahorita vamos a empezar a ofrecer a través de nuestros, sobre todo de nuestra página de Face, la información a todos los que quieran aprender algún tipo de instrumento, porque también está esa parte a lo que nos enfrentamos hace mucho tiempo, sobre todo yo, el hecho de que, pues, si tú tenías las intenciones de aprender un instrumento, pues te enfrentabas a muchas cosas, ¿no? A los horarios, sí, a la metodología, o si te vas a las escuelas Sí, al instrumento, profesionales, a las escuelas. O sea, esa metodología, esa candelización del aprendizaje, ¿no? Sí, simplemente el encontrar y que te acepten en alguna escuela. Creo que hay muchas escuelas, la mayoría sí te aceptan, pero te enseñan, y si no aprendes, pues ellos ya te enseñaron, ¿no? Ajá, ya pasó. Ya pasó, Sí. ¿no? Ya pagó. Y hay muchas escuelas que pues realmente no te aceptan si no tienes cierto nivel, ¿no? Y dices, bueno, pero si quiero aprender. Es irónico, pero es cierto. O sea, si tú vas a una escuela de las institucionales ya oficiales, para que tú aprendas a ser músico o música, Ya debes saber. ya tienes que saber música, ¿no? Sí, wow. Es irónico, pero es cierto. Digo, entiendo su punto porque pues la idea es de hacerlo de manera profesional. O sea, sí lo entiendo. Pero creo que también se está desaprovechando, se está desperdiciando, pues justamente el atender mucha de la problemática que llega a esas instituciones. Sí. El hecho de que a veces llegan con vicios, llegan con mala información, llegan con una mala técnica o llegan con otra idea de lo que es la carrera o la música. ¿Llegan con vicios? Claro. Con razón dije los guitarristas, ¿por qué traen la uña larga del dedo chiquito? Ahora ya entiendo cuál es el vicio. O sea, musicalmente aprendes muchos vicios. Desde una mala postura, desde una mala ejecución, desde una mala emisión de la voz o del aire, una mala respiración. Ya. Que eso, si tú lo proyectas, Sí. pues cuando llegas a instituciones, ya llámese el conservatorio, llámese la Escuela Nacional de Artes, llámese lo que sea, ¿no? Pues lógicamente te van a empezar a poner trabas para ti mismo. ¿Por qué? Porque llegas a otro nivel, llegas a otro ritmo y pues lo que el maestro quiere es no batallar, Bueno, ¿no? sí. Entonces por eso hay tantos filtros. Entonces, justamente por eso es que el colectivo
en este caso con la parte musical, pues va a ofrecer ese servicio, ¿no? O sea, que tú aprendas todo eso que ya te piden, a lo mejor en una institución profesional, que tú puedas aprender todo eso, ¿no? Que tú puedas desarrollar todas las habilidades necesarias y que también el profesor sea muy sincero y te diga, ¿sabes qué? Pues tómalo como pasatiempo porque como que... Este no es tu instrumento, carnal. Es que justamente es eso. Digo, me ha tocado muchas veces el hecho de que llegan a pedir clases de música y lógicamente aquí influye mucho la cuestión económica. Sí. Porque... Una guitarra todos la compramos. Sí, o la tiene un primo o te la prestan y demás, ¿no? Pero o justamente pues resulta que a lo mejor no es el instrumento adecuado para ti. Ya. O es un instrumento que no te llama la atención. No, a lo mejor tengo los dedos chuecos. Ponle tú, ¿no? O sea, puede ser muchos factores, pero muchas veces, sobre todo los papás, ¿no? Pues buscan justamente esa parte de la economía, ¿no? Porque aparte, pues hay más gastos. Sí, no, Entonces, el hecho de aprender música no es una prioridad. no es así como que digamos, Exacto. Y esto también, pues en muchas instituciones, justamente por darte la clase, por venderte el curso, pues no te lo dice, ¿no? Sí. Pero sí, es indispensable. O el hecho de que, por ejemplo, hay muchas escuelas que te prestan el instrumento, pero es como, yo les decía, es como si tú que te dedicas a la carpintería, llegas a hacer una chamba y llegas con el de la casa, oiga, ¿no me prestan un martillo? Pues sí, es raro. Es raro, ¿no? Porque al final de cuentas es su herramienta con la que vas a estar trabajando. Entonces, es una herramienta que tú tienes que adecuar para ti, que tienes que aprender a usar, que tienes que estar en contacto con ella, pues el mayor a ver, tiempo posible. Entonces, ¿tú crees que un instrumento musical es una prenda personal? Sí. Hay muchos hasta la bautizan. Sí. En serio, Sí. muchos de mis compañeros tienen su instrumento bautizado con un nombre, ¿no? Bueno, fíjate, Gerardo, que ustedes lo conocen también, él tiene su requinto, ¿no? Entonces él no lo bautizó, al menos que yo me acuerde, no lo bautizó, pero él siempre se dirigía a su requinto como mi niño. Sí. Es que, espérate, porque se me olvida mi niño, ¿no? O sea, o mi chamaco. O sea, realmente siempre se ha dirigido él como su niño. Sí. Entonces, pues sí, o sea, ese es el asunto con los instrumentos, ¿no? Y a veces justamente por esa parte de que a veces un instrumento son, digo, hay de muchos precios, pero realmente son instrumentos en ocasiones algo costosos, pues se buscan instrumentos prestados, se buscan instrumentos que a lo mejor no tienen las características adecuadas, por ejemplo. De segunda mano, ya maltratados. O que inclusive, o con algunas... inclusive me ha tocado que compran uno nuevo y pues resulta que el que le vendieron pues tiene sus detalles, ¿no? Pero pues obviamente ellos que apenas van empezando no tienen esa facilidad de poder ver los detalles del instrumento. No lo pues, reconocen. Exacto. Entonces Sí, eso es lo que cuando vamos no a tratar. sabemos. Sí, eso es lo que tratamos en las clases de poderlos orientar. De Pues que no cómo- todos los violines traen 6 cuerdas. No, no todos. Hay unos que sí, otros que no. Pero justamente esa parte, entonces, y la otra, ¿no? En el hecho de que a lo mejor hay escuelas donde, si no tienes cierta edad, ya no aprendiste a tocar. ¿Cómo? Sí. Bueno, entiendo que sí, conforme con la edad, hay cosas que te van a costar más trabajo, Sí, pero eso sí. eso es reactivación del cerebro, ¿no? Creo que la edad no tendría que ser un límite para aprender. No, pero por ejemplo hay muchas escuelas que dices, ¿quieres aprender a tocar violín? Sí, a partir de 4 años. A los 4 años yo ni me limpiaba los mocos. Y créeme que es impresionante la cantidad de escuelas que tienen esas directrices, ¿no? Ya. Por ejemplo, si tú llegas con, no sé, 12 años a querer aprender a tocar violín, ya no te aceptan. O bueno, No, sí, pero pues- por negocio, ¿no? Ponle tú. Ujú. No, Entonces- pues ya valió. Por ejemplo, ¿no? Es esa parte, o el hecho de que no hay muchas escuelas que te puedan ofrecer esa dualidad en el sentido de que si tú quieres aprender con el sistema tradicional que es partitura, nota y demás, y tú no quieres eso para ti porque tú nada más lo quieres por hobby, porque quieres sacar las canciones de José José en las fiestas familiares, Sí. pues no hay necesidad de aprender La tanta partitura. teoría como tal, ¿no? Pero también tenemos gente que no, pues sabes que si yo sí quiero aprender más teoría, aprender más a leer la partitura, a leer el pentagrama, todo eso, y pues también, ¿no? Tener esa flexibilidad en la enseñanza. Ok. Y sobre todo también,
pues el hecho de que se pueda desarrollar una metodología y una planeación pensada en las necesidades de cada persona, porque ese es otro punto, ¿no? Tú llegas a unas escuelas donde está un montón de gente y pues te tienes que adaptar al ritmo. Y sobre todo, como es una clase grupal, pues no está el detalle pues a ver, vamos a trabajar aquí, te falla esto, o mira, la nota no se oye bien. Ajá, exacto. Cuestiones, ¿no? Esa parte más personal, ¿no? Y sobre todo las bondades que te va dejando el que tú puedas aprender algún instrumento, que no solo es aprender el instrumento ya, sino todo lo que recae en tu vida diaria, ¿no? El hecho de poder tener cierta organización, de poder tener ciertas habilidades. Yo le decía mucho, bueno, con los alumnos que tengo ahora de sax, el hecho de que tú puedas aprender a respirar bien, pues no solo te va a ayudar para el instrumento, sino también para todas las demás actividades que vas a hacer. Para tu vida, ¿no? Realmente no puedes vivir sin respirar. Sí, entonces yo le decía es que pues realmente no, o sea, al inicio cuando somos bebés, escuincles y chamacos, pues tenemos una respiración adecuada, pero conforme vamos creciendo, pues la vamos modificando. El smog. Sí, también, ¿no? El estrés, las posturas, ¿no? La escuela. Entonces, el poder regresar a que tengas una respiración adecuada, pues tiene, aparte de los beneficios musicales que te va a dar, pues beneficios en tu vida diaria, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio, ahorita con el público. Respirar, no olvides respirar. No, pero ahorita me dio mucha risa porque dice David, la postura, y lo primero que hicimos Neto y yo fue enderezarnos. No, sobre todo cuando uno no es consciente de respirar hasta que lo escucha, ¿no? Yo sé que no te olvides de respirar porque si no respiras no vives. Entonces empieza. Espérate, tranquilo, si estaba respirando, hijo. Sí. Bueno, y si usted piensa que todo lo que acaba de decir David y todo lo que acabamos de comentar es comercial, sí, está en lo correcto. La verdad sí. Sí. Así que marque al 01800, quiero aprender música. Bueno, más fácil. Que nos puedan mandar mensaje a nuestra página de Face, 24 Notas. Sí, menciona la página de Facebook, por favor, ¿dónde podemos encontrar la página? 24 Notas Colectivo Cultural en nuestra página de Facebook, ahí nos tiene un loguito, un 24 blanco con fondo verde manzana. Sí. ¿Qué parte de la manzana? La que quiera, es un verde. La parte de afuera. Sí. Y y pues vamos a estar ahí para si usted quiere aprender a tocar algún instrumento, si usted quiere aprender no solo instrumento como tal, sino también algunas cuestiones musicales como que son la parte de poder llevar un ritmo, la parte de poder llevar una melodía, de poder, inclusive hasta, es irónico, pero hay músicos que no saben bailar y eso repercute en la parte rítmica. ¿Cómo? ¿Hay ¿Sí? músicos que no bailan? Sí. ¿En serio? No, pues qué desperdicio, ¿eh? Porque pues si ya tienes la música y ya gratis, pues lo más fácil es bailar, ¿no? Pero eso no solo, o sea, también estas habilidades musicales que todos tenemos, y digo que todos tenemos porque finalmente vivimos en un mundo en donde la música está presente siempre. Sí. ¿No? En el radio, con tus familias, en las fiestas, en el camión. En el trabajo. En el trabajo, por ejemplo, ¿no? Quieras o no tienes una información musical previa. Sí. Ahora es utilizar esa información musical previa para tu beneficio. Es más, la música está tan presente en nuestras vidas que cuando somos bebés nos duermen con música. Sí, eso tiene que ver, niño, pero fíjate que es bien curioso. Ahora que estuve trabajando con unos chamaquitos en un kinder, es curioso porque las maestras allá sí cantan, muchas de las clases son a base de juegos y cantos y demás, pero hay el detalle que, por ejemplo, hay maestras que cantan desafinado. Sí. Entonces, el detalle de que una maestra de preescolar te cante desafinado va a repercutir en que el alumno te vaya a cantar desafinado. Están generando chimaltrufias y chimoltrufios. Sí. Y que no solamente es una cuestión de la voz. No, es una cuestión aprendida. ¿Por qué? Porque pasa mucho, por ejemplo, tengo una maestra que nos decía, ella estuvo dando clases de canto en un coro del seminario. Sí. Y ella les decía, es que si ustedes como párrocos cantan mal, su feligresía cantará mal. Es que iba para allá mi ejemplo, ¿no? Hemos visto la del crimen del padre Amaro. Sí, así ¿Cómo canta la señora, no? Pero no, Dios mío. Y se te pega el tono, nada más, de escucharla.
Y por eso, por ejemplo, dentro de los ritos católicos, pues, hay una parte en donde, pues, el salmo y los responsorios van cantados, ¿no? Sí. Hay muchos padres que ya no lo hacen porque no saben cantar. Pero es que no también saben es entonar. medio complicado, ¿no? En realidad no, o sea, en realidad, si tú vas creciendo con música y la vas repitiendo y lo haces bien desde el inicio, o sea, es algo muy natural para ti, es como caminar o respirar. Pues ya dijiste, es algo Y- muy importante. Y Si la lo idea haces bien. justamente, sí, la idea justamente es esto, ¿no? El que si tú tienes la oportunidad o tienes la inquietud de explorar estas áreas en tu desarrollo, porque también, veámoslo así, aprender a tocar un instrumento o aprender a cantar, no, Sí. no repercute nada más en el hecho de, ya sé tocar un instrumento. Bien lo decía David, repercute en otras áreas de tu vida cotidiana. Cuando él alguna vez dijo, es que si la maestra canta desafinado, pues el alumno va a ser desafinado y eso no va a repercutir nada más en su oído o en su voz, sino en otras actividades. Yo decía, no manches, pobres de mis alumnos, ¿no? O sea, yo no trabajo con niños, ya trabajo con grandes, pero de todas maneras digo, estaré afinada o desafinada y ellos escuchan esta voz tanto tiempo. Qué barbaridad, ¿no? Y No, o sea, todo- sobre y todo, por todo ejemplo- porque das la clase cantadita, No, Diana. no, a lo que voy es que, por ejemplo, tú lo has visto actualmente con los alumnos que has tenido, hay personas que no te alcanzan a identificar si lo que le dices es una pregunta o es Ah, una sí. orden. Totalmente. Sí. Y eso se debe a que no puedes reconocer los sonidos o la diferencia de tonos en el habla. La entonación para una pregunta no es la misma que para una orden. Sí. Entonces hay gente que justamente debido a esta información musical que ha tenido, que solo escucha a lo mejor un género, porque hay casos, Sí. no alcanza a tener esta diferencia de tonalidad en la voz y no entiende qué le están diciendo, si le están preguntando, lo están ordenando. Y esto es un problema serio actualmente. A mí me pasaba con la marca Casio. Se llama Casio o Casio. Es similar el asunto. Sí, y muchas partes, creo que la música, yo lo vi reflejado, el tener un ritmo, o a mí muchas veces me lo han dicho en el trabajo, no manches, es que trabajas con ritmo, yo, no, dice, sí, cómo no, dice, estás trabajando al ritmo del cumbión que suena en el radio, ¿no? Sí. Y realmente sí, o sea, igual el conocer la música, tener un ritmo, te genera hábitos en tus labores diarias, ¿no? Simplemente el barrer, y me decían, ¿por qué barres así? Digo, pues que no se barre así. Dice, no, pero no bailando. Y yo, no, pues es que creo que así se barre. Es que Neto trae la música por dentro, Sí, eso es sí. lo que no saben, ¿no? Y bueno, y si tienen alguna duda respecto también a esta cuestión de la enseñanza musical que está comentando David, claro que se pueden acercar a nuestra página, incluso pueden escuchar el podcast que tenemos con uno de sus alumnos, que es Sí. sobre enseñanza musical, para que Exactamente. también puedan conocer la experiencia que Memo ha tenido en estos años que ha trabajado con él. Y también la parte de los papás, ¿no? De cómo sus papás también han visto cambios o han visto situaciones que, mira, mi hijo puede hacer esto, mi hijo es capaz de hacer esto y demás. Entonces, apoyemos el desarrollo tanto individual como de nuestra familia y que no le importe la edad que tenga. Si usted quiere aprender a tocar un instrumento, acérquese. Sí, yo daba Sí. clases a las 6 de la mañana a un señor, ¿Por qué a las 6 de la mañana? porque entraba a trabajar a las 7:30. Ah, caray. Entonces de 6 a 7 tomaba su clase y después iba a trabajar. Órale. Sí, No, Macayo. Es mucho amor al arte. sí. Sí, y sobre todo la música cambia a todos, personalmente, familiarmente y con amigos, porque pues no falta, no, pues mira, él toca el fagot, dile que toque algo. Ándale. Y bueno, si usted quiere conocer también más acerca de lo que este colectivo está planeando o lo que estamos ya generando de proyectos, pues acérquese a nuestras páginas, podrán ver que Visítenos en también nuestras páginas. estamos trabajando ya en cuestiones de producción de podcast, Sí. de materiales audiovisuales. Si usted quiere alguna campaña de publicidad o algo así, requiere de videos, de imágenes, pues háblenos también, estamos dispuestos ahí a trabajar. Si usted quiere empezar a grabar un podcast y no sabe cómo, Acérquese. Acérquese. Necesita también asesorías de investigación y demás, con gusto también por acá estamos Háblenos. para poderles ofrecer nuestros servicios. Háblenos. También, chamacos que van a entrar a la escuela, háblenos. Sí, por acá también las matemáticas se les dan. Sí. Entonces, bueno, Ya. aquí estamos ofreciendo diferentes servicios. Sobre todo no se olvide de comprar galletas. Claro, sobre todo porque recuerden que este podcast llega a ustedes gracias a Notas con Sabor. El deleite al paladar en su boca.
Y si nos está escuchando antes del 14 de febrero, no olvide hacer sus pedidos para el 14 o cualquier ocasión especial. Tenemos galletas, pasteles, ramos de conchas, ramos de pan, lo que guste. Adiós.